¿Recuerdan el cometa verde que nos visitó el año pasado? Pues prepárense, porque algo aún más extraordinario está en camino. El próximo 29 de octubre, un visitante de otra galaxia, el cometa 3I Atlas, cruzará su punto más cercano al Sol, el perihelio. Y claro, con un evento así, las teorías apocalípticas no se han hecho esperar. ¿Es este el fin del mundo? ¿Un presagio cósmico? Debemos entrar en pánico. Calma, calma. Antes de que empiecen a construir búnkeres, vamos a analizar los hechos con la cabeza fría. En los últimos días, las redes sociales se han inundado de titulares alarmistas y teorías de conspiración sobre este cometa intergaláctico. Se habla de colisiones, de catástrofes y de señales del apocalipsis. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dice realmente la ciencia? Hoy vamos a desentrañar este misterio cósmico. Les contaré todo lo que sabemos sobre el cometa 3I Atlas, de dónde viene, cuál es su trayectoria y, lo más importante, qué dice la NASA sobre el riesgo real de su visita. Vamos a separar la ciencia de la ciencia ficción y a descubrir la verdad detrás de este fascinante viajero espacial. Juntos, exploraremos los datos proporcionados por los astrónomos y las agencias espaciales para entender si realmente hay algún motivo de preocupación. Les adelanto que la realidad es mucho más interesante y menos aterradora de lo que imaginan. Este evento es una oportunidad única para la ciencia, una ventana para estudiar un objeto que ha viajado millones de años desde más allá de nuestro sistema solar para visitarnos. Así que pónganse cómodos, porque vamos a emprender un viaje hasta los confines del sistema solar para entender qué es exactamente el cometa 3I Atlas y por qué su llegada es una noticia emocionante para la astronomía. Y no el guión de una película de desastres. Si te apasionan los misterios del universo y quieres conocer la verdad detrás de los titulares, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones cósmicas. Y por supuesto, déjame en los comentarios, ¿qué has escuchado sobre este cometa? ¿Crees que hay algún peligro? Empezamos. Prepárate, porque la verdad sobre el cometa 3I Atlas podría cambiarlo todo. ¿Es este el evento que la humanidad siempre ha temido? Escucha bien, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de los titulares y las noticias que has visto por ahí. No es solo una roca espacial más en el firmamento. Esto es diferente. Hablamos de 3I Atlas, un visitante de las profundidades del espacio, un cometa que no pertenece a nuestro sistema solar. Su origen es un misterio envuelto en la inmensidad del cosmos, un viajero intergaláctico que ha recorrido distancias que nuestra mente apenas puede concebir. Y ahora está aquí, en nuestro vecindario cósmico. La fecha que tienes que marcar en tu calendario, la que está en boca de todos los que miran al cielo con recelo, es el 29 de octubre. Ese día 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol, el perihelio. Un momento de máxima actividad, de máxima incertidumbre. Un momento que podría definir muchas cosas. Seguro has escuchado las voces oficiales, las de la NASA, con sus comunicados tranquilizadores, sus gráficos y sus porcentajes. Nos dicen que el riesgo es bajo, que no hay nada de qué preocuparse, que podemos seguir con nuestras vidas como si nada. Pero seamos honestos, ¿alguna vez te has detenido a pensar si realmente lo entienden todo? ¿Crees que una organización, por muy avanzada que sea, puede prever cada variable de un objeto que proviene de otro sistema estelar, con una composición y un comportamiento que podrían ser completamente desconocidos para nuestra ciencia? Piensa en ello. Hablan de probabilidades, de modelos matemáticos, pero la realidad, el universo, no siempre sigue las ecuaciones. A veces hay sorpresas,
A veces lo impredecible se hace presente, y cuando eso sucede, ¿estaremos preparados? ¿O nos daremos cuenta de que confiamos ciegamente en una seguridad que nunca fue real? La historia está llena de ejemplos de arrogancia científica que terminaron en desastre. ¿Podría ser este uno más? ¿Qué significa realmente que un objeto intergaláctico de este tamaño se acerque tanto a la Tierra? Y, más importante, ¿qué no nos están contando? No se trata solo de la posibilidad de un impacto directo, que es la carta que siempre juegan para desviar la atención. Hay mucho más en juego. Imagina por un momento la composición de este cometa. Proviene de un lugar con una química estelar distinta, quizás formado alrededor de una estrella muy diferente a nuestro Sol. ¿Qué tipo de materiales trae consigo? ¿Qué gases liberará al acercarse a nuestra estrella? ¿Podrían estos gases interactuar con nuestra atmósfera de formas que no podemos predecir? Algunos científicos independientes, esos a los que no se les da voz en los grandes medios, han empezado a susurrar sobre posibilidades inquietantes. Hablan de la posibilidad de que el cometa transporte microorganismos extremófilos, formas de vida latentes, capaces de sobrevivir al vacío del espacio. ¿Una invasión biológica silenciosa? Suena a ciencia ficción, claro, pero ¿no lo eran también los viajes a la Luna hace apenas unas décadas? Pensemos en los efectos gravitacionales. Un objeto de esta masa, aunque no colisione, ejerce una fuerza, una atracción. ¿Cómo afectará su paso a la órbita de los miles de satélites que rodean nuestro planeta y de los que depende toda nuestra civilización moderna? Tus comunicaciones, tu GPS, las transacciones bancarias, los pronósticos del tiempo, todo pende de un delicado equilibrio orbital. Un pequeño tirón gravitacional en el momento y lugar equivocados podría desencadenar una cascada de fallos, un efecto dominó que nos devolvería a una era pretecnológica en cuestión de horas. ¿Nos han hablado de ese riesgo? ¿Han calculado el coste de un apagón global de comunicaciones? No, porque es más fácil decir, el riesgo de impacto es bajo. Es una verdad a medias, una omisión calculada para evitar el pánico. Pero el pánico a veces es una reacción lógica ante un peligro real que se nos oculta. Y luego está la pregunta más profunda, la que roza lo filosófico y lo espiritual. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cometa, de entre todos los rincones del universo, llega a nuestro sistema solar en este preciso momento de nuestra historia? Un momento de crisis, de cambios profundos, de incertidumbre global. Culturas antiguas de todo el mundo, desde los mayas hasta los egipcios, pasando por las tradiciones babilónicas, veían en los cometas presagios, mensajeros de los dioses, heraldos de grandes transformaciones. Eran los astros con cabellera que anunciaban la caída de reyes y el nacimiento de imperios. ¿Hemos perdido esa conexión con el cosmos? ¿Nos hemos vuelto tan ciegos por nuestra ciencia que ya no somos capaces de leer las señales que el universo nos envía? Quizás 3I Atlas no sea una amenaza física, sino un mensaje, un despertador cósmico que viene a sacudirnos, a obligarnos a mirar hacia arriba y a preguntarnos cuál es nuestro verdadero lugar en este vasto universo. La información que recibimos está filtrada, controlada. Nos dan la versión que creen que podemos manejar. Pero tú mereces saber más. Mereces conocer todas las teorías, incluso las más incómodas. Se habla en círculos muy cerrados, en foros de astrónomos y físicos teóricos, de anomalías en la trayectoria del cometa. Pequeñas desviaciones que los modelos estándar no pueden explicar. ¿Se trata de simples errores de cálculo o hay algo más? Algunos se atreven a especular sobre una propulsión no natural, sobre la posibilidad de que 3I Atlas no sea un simple cometa, sino algo más, algo guiado, una sonda, una nave.
Sé que suena descabellado, pero si abres tu mente, te darás cuenta de que asumir que somos la única inteligencia en un universo con billones de galaxias es la idea más arrogante de todas. ¿Y si este cometa fuera el primer contacto? ¿Y si las agencias espaciales lo saben y están preparando al mundo para una revelación gradual, empezando por llamarlo cometa intergaláctico? La fecha del 29 de octubre se acerca, y con ella, un momento de verdad. ¿Qué veremos en el cielo esa noche? ¿Un simple punto de luz como nos quieren hacer creer? ¿O algo más? Piensa en el secretismo que siempre ha rodeado el fenómeno ovni. Los documentos desclasificados que solo revelan una mínima parte de la verdad, las décadas de negación oficial. ¿Por qué deberíamos creer que esta vez es diferente? ¿Por qué confiar ciegamente cuando la historia nos ha demostrado que la información es poder y que ese poder rara vez se comparte con el público? Te invito a que dudes, a que cuestiones, a que no te conformes con la primera respuesta. El universo es infinitamente más complejo y misterioso de lo que nos cuentan en los noticieros de la noche. Y este cometa, este visitante de otro mundo, podría ser la llave que abra una puerta a una realidad que ni siquiera podemos empezar a imaginar. La pregunta no es si el cometa es peligroso. La pregunta es, ¿estás preparado para la verdad que trae consigo, sea cual sea? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. La NASA, esa gran voz de la razón en el cosmos, ha sido muy clara. Suena casi como un susurro tranquilizador en medio de un huracán de teorías. Nos dicen que la trayectoria del cometa 3I Atlas está calculada al milímetro. Han trazado su camino, una elipse majestuosa que lo llevará a danzar alrededor del Sol para luego despedirse, perdiéndose de nuevo en la inmensidad del espacio profundo. Según sus modelos, sus ecuaciones y sus potentes telescopios, no hay riesgo de impacto. Cero. Nada. La Tierra, nuestro pequeño y frágil hogar azul, no está en su punto de mira. Es como si dos trenes fueran a cruzarse en una gigantesca red ferroviaria cósmica, pero en vías completamente diferentes y a millones de kilómetros de distancia. Respira hondo. El mundo no se acabará el 29 de octubre por una colisión directa. Al menos, eso es lo que la ciencia oficial nos asegura. Podemos dormir un poco más tranquilos esta noche, ¿verdad? O quizás no deberíamos. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde dejamos de leer el titular tranquilizador y empezamos a escarbar en la letra pequeña, en las notas al pie de página de la historia. La historia nos ha demostrado una y otra vez que los riesgos bajos a menudo esconden efectos secundarios que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Los expertos, con toda su sabiduría y sus modelos predictivos, a veces solo ven una parte del puzzle. Se concentran tanto en el árbol del impacto directo que no ven el bosque de las consecuencias imprevistas. Y es en ese bosque, amigo mío, donde se esconden los verdaderos monstruos. Piensa por un momento. La historia está llena de estos cisnes negros, de eventos que parecían inofensivos o improbables y que acabaron cambiando el curso de todo. ¿Recuerdas el evento Carrington de 1859? Una tormenta solar de una magnitud que nadie creía posible. No hubo un impacto físico, la Tierra no se movió de su órbita, pero las corrientes geomagnéticas que indujo fueron tan brutales que frieron los sistemas de telégrafo de la época. Imagina eso hoy. No hablamos de un apagón de unas horas, hablamos de un colapso total de la red eléctrica, de Internet, de los satélites, un regreso a la edad de piedra tecnológica en cuestión de minutos. El riesgo directo de la llamarada era bajo, pero sus efectos secundarios catastróficos. O piensa en el cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994.
No impactó la Tierra, sino Júpiter. Los científicos se frotaban las manos, emocionados por el espectáculo cósmico. Lo que no esperaban era la escala de las explosiones. Las cicatrices que dejó en la atmósfera de Júpiter eran más grandes que nuestro propio planeta. Aquello fue una llamada de atención. Nos enseñó que estos viajeros helados no son simples bolas de nieve sucia. Son portadores de una energía inimaginable, capaces de desencadenar fuerzas que apenas empezamos a comprender. Lo que vimos en Júpiter fue una advertencia, un recordatorio de que en el espacio las cosas siempre son más grandes, más potentes y mucho más extrañas de lo que anticipamos desde nuestra pequeña roca azul. Y eso nos lleva de vuelta a nuestro visitante, a 3I Atlas. Si descartamos el impacto directo, ¿qué nos queda? ¿Qué tipo de efectos secundarios podría desatar un visitante de tan lejos, un peregrino de otra galaxia? Piénsalo. Este cometa no es de por aquí. No pertenece a nuestro sistema solar. Su composición química podría ser radicalmente diferente a todo lo que conocemos. ¿Qué pasa con el polvo y el gas que va dejando en su estela? Una cola que se extiende por millones de kilómetros. Nuestra Tierra, en su viaje alrededor del Sol, va a atravesar esa estela. Vamos a navegar a través de los restos de un mundo alienígena. La NASA nos dice que son solo partículas de polvo inofensivas. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si ese polvo contiene microorganismos extremófilos, formas de vida capaces de sobrevivir al vacío helado del espacio intergaláctico? No hablo de hombrecillos verdes, sino de bacterias, de virus, de esporas, para las cuales nuestro planeta, con su atmósfera rica en oxígeno y su agua líquida, podría ser el paraíso perfecto, un buffet libre sin depredadores naturales. Hemos considerado la posibilidad de una pandemia cósmica, una enfermedad venida de las estrellas contra la que no tenemos absolutamente ninguna defensa. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero la panspermia, la teoría de que la vida viaja entre planetas a bordo de cometas y asteroides, es una hipótesis científica seria. ¿Y si 3I Atlas es la prueba viviente y nosotros estamos a punto de meternos de lleno en ella? Pero vayamos más allá de la biología. Hablemos de física, de fuerzas que no podemos ver pero que gobiernan el universo. Este cometa posee una masa y una velocidad enormes. Su paso, aunque a una distancia segura, perturbará el delicado equilibrio gravitacional de nuestro vecindario cósmico. ¿Podría su tirón gravitacional, por sutil que sea, ser suficiente para desviar la órbita de algún asteroide cercano a la Tierra, uno de esos que tenemos vigilados pero clasificados como de bajo riesgo? Podría, sin quererlo, empujar una de esas rocas y ponerla en una nueva trayectoria de colisión con nosotros, no hoy ni mañana, sino dentro de 5, 10 o 20 años. Sería la carambola cósmica perfecta. El cometa pasa, todos aplauden porque no nos ha dado, y nadie se da cuenta de que acaba de firmar nuestra sentencia de muerte para más adelante. Estamos tan centrados en la amenaza inmediata que no vemos la bomba de relojería que podría estar activando. Y luego está el campo electromagnético. Los cometas activos, como se espera que sea 3I Atlas al acercarse al Sol, generan su propia magnetosfera, una burbuja magnética que interactúa con el viento solar. ¿Qué sucede cuando esa burbuja, de una composición y origen desconocidos, interactúa con el propio campo magnético de la Tierra? Podría causar fluctuaciones, tormentas geomagnéticas de un tipo que nunca hemos visto. Podría afectar a nuestras redes eléctricas, a nuestros satélites, a las aves migratorias o incluso a la propia tectónica de placas que, según algunas teorías controvertidas, podría ser sensible a las variaciones electromagnéticas. Estamos hablando de un evento que podría, teóricamente,
inducir terremotos o erupciones volcánicas. Son teorías en los márgenes de la ciencia, sí, pero ante un fenómeno sin precedentes como un cometa intergaláctico, podemos permitirnos descartar cualquier posibilidad, por extraña que parezca. ¿Cómo afectaría todo esto a nuestro planeta de formas que simplemente no podemos prever? La respuesta honesta, la que nadie en una posición oficial se atreve a dar, es que no lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. Estamos a punto de realizar un experimento a escala planetaria, sin grupo de control y sin la más remota idea de cuáles podrían ser los resultados. Y eso, amigo mío, es mucho más aterrador que cualquier simple historia de un impacto directo. El tono se vuelve más conspirativo y reflexivo, invitando al espectador a cuestionar la narrativa oficial. Ahora, demos un paso más allá. Imaginemos por un momento que la NASA está en lo cierto, que el cometa 3I, Atlas, pasará de largo sin rozarnos. Cerremos por un instante la puerta al impacto directo y abramos otra, una mucho más sutil y quizás, por eso mismo, más inquietante. ¿Qué hay más allá de la colisión física? ¿Qué otros efectos podría traer consigo un mensajero de otra galaxia? Piénsalo. Este objeto no es una simple roca espacial como las que conocemos. Ha viajado durante eones a través del vacío interestelar, un entorno del que sabemos muy poco. Ha sido bombardeado por radiaciones cósmicas desconocidas, ha interactuado con campos de fuerza y partículas que ni siquiera hemos teorizado. Y ahora va a entrar en nuestro vecindario cósmico. Hablemos del campo magnético de la Tierra, ese escudo invisible que nos protege del viento solar y de la radiación cósmica más dañina. Es el que permite la vida tal y como la conocemos. Su equilibrio es delicado. ¿Qué pasaría si un cuerpo con una carga electromagnética extraña, forjada en otro sistema estelar, pasara lo suficientemente cerca? No hablamos de un impacto, sino de una interferencia. Como cuando acercas un imán potente a la pantalla de un televisor antiguo. La imagen se distorsiona, los colores se vuelven locos. ¿Podría este cometa, con su propia y extraña firma magnética, causar una distorsión en nuestro escudo protector? Quizás no lo apagaría, pero podría debilitarlo temporalmente. ¿Crear fisuras por las que se colara más radiación de la habitual? Una alteración así podría tener consecuencias impredecibles, fallos en satélites, apagones masivos, auroras boreales vistas en latitudes imposibles, fenómenos que empezarían como una curiosidad y podrían escalar a un caos tecnológico global. La NASA no habla de esto. Para ellos, si no hay choque, no hay problema. Pero, ¿es realmente tan simple? Luego está su cola, esa majestuosa estela de polvo y gas que se extiende por millones de kilómetros. Cuando la Tierra atraviesa la cola de un cometa conocido, vemos espectáculos maravillosos. Las Perseidas, las Leónidas, lluvias de meteoritos predecibles y hermosas. Pero este no es un cometa conocido. Su composición es un misterio. ¿Qué clase de polvo y rocas se está sembrando en nuestro camino? ¿Podríamos enfrentarnos a lluvias de meteoritos de una intensidad nunca antes vista? Imagina el cielo nocturno, no con unas pocas estrellas fugaces por hora, sino con cientos, miles. Un espectáculo impresionante, sí, pero también un bombardeo constante a nuestra atmósfera superior y a los miles de satélites de los que depende nuestra civilización. Cada uno de esos granos de polvo interestelar, impactando a velocidades vertiginosas, podría ser como una bala para un satélite de comunicaciones o un GPS. Y si fragmentos más grandes lograran entrar en la atmósfera, ¿qué tipo de fenómenos atmosféricos podrían generar? Nubes noctilucentes extrañas, cambios en la composición química de las capas altas de la atmósfera,
colores en el cielo que nunca antes hemos visto. Los científicos dirían que es fascinante, pero para la gente en tierra podría ser aterrador. Podría ser el presagio de algo que no comprendemos. Y aquí es donde llegamos a un punto crucial, una declaración que a muchos les parecerá una herejía. La ciencia es poderosa, es nuestra mejor herramienta para entender el universo, no hay duda, pero no es omnisciente. La ciencia no es un Dios que todo lo sabe, especialmente, y esto es clave, cuando se enfrenta a un outlier, a un comodín, a algo que viene de fuera de nuestro sistema solar, rompiendo todas las reglas que creíamos conocer. ¿Realmente conocemos todas las variables? Piénsalo bien. Todo nuestro conocimiento sobre cometas se basa en objetos que nacieron del mismo disco protoplanetario que la Tierra. Comparten una historia química, una genética cósmica similar. Hemos estudiado sus órbitas, su composición, su comportamiento al acercarse al Sol. Pero 3I, Atlas, es diferente. Es un extranjero en el sentido más literal de la palabra. Su composición química podría ser radicalmente distinta. Podría reaccionar al calor del Sol de formas que nuestros modelos no predicen. Podría fragmentarse de manera inesperada o liberar gases que nunca hemos visto. La ciencia es como un libro de cocina lleno de recetas fantásticas. Pero ¿qué haces cuando te traen un ingrediente que no solo no has visto nunca, sino que ni siquiera sabías que podía existir? Puedes intentar adivinar, pero no puedes garantizar el resultado. Declarar que el riesgo es bajo es, en cierto modo, una arrogancia. Es asumir que nuestras recetas funcionan para cualquier ingrediente del universo. Esto nos lleva a la delgada línea entre lo que sabemos y el océano infinito de lo que no sabemos. Sabemos, por ejemplo, la trayectoria aproximada del cometa gracias a meses de observación. Podemos calcular su velocidad y predecir dónde estará en una fecha determinada. Es un triunfo de la mecánica celeste, sin duda. Pero ahora hablemos de lo desconocido. No sabemos su composición interna exacta. No sabemos cómo de sólido es su núcleo. ¿Es una bola de nieve suelta o una roca helada y compacta? Esta diferencia es fundamental. Una bola de nieve suelta podría desintegrarse completamente al acercarse al Sol, creando una nube masiva de escombros. Una roca compacta podría sobrevivir al perihelio y continuar su viaje. No sabemos qué tipo de gases exóticos están atrapados bajo su superficie helada, esperando a ser liberados por el calor solar. No sabemos cuál es su firma magnética o eléctrica real. Predecir el comportamiento exacto de los cometas de nuestro propio sistema solar ya es increíblemente difícil. Se fragmentan cuando no deberían, brillan más o menos de lo esperado, son notoriamente caprichosos. Ahora, multiplica esa incertidumbre por 1000 cuando se trata de un visitante interestelar. La NASA nos da una predicción basada en los datos que tienen, pero esos datos son como mirar un iceberg y ver solo la punta. No tenemos ni idea de la monstruosa masa de incertidumbre que se esconde bajo la superficie. Y en esa incertidumbre, en ese vacío de conocimiento, es donde reside el verdadero riesgo. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que quiero que te hagas a ti mismo, con total honestidad. Si hay tanto, tantísimo, que no sabemos sobre estos visitantes intergalácticos, si nuestra ciencia, con toda su grandeza, admite tener enormes puntos ciegos, ¿es realmente responsable la declaración de riesgo bajo de la NASA? ¿O es más bien una declaración tranquilizadora para evitar el pánico? Piénsalo como un médico que te dice que un nuevo virus desconocido tiene un riesgo bajo de ser peligroso, basándose únicamente en que se parece a un resfriado común, pero sin haberlo analizado en profundidad. ¿Te sentirías seguro?
Y vayamos un paso más allá, a un terreno más resbaladizo. ¿Y qué pasa si hay factores que nuestra tecnología actual simplemente no puede detectar? Construimos instrumentos para buscar cosas que esperamos encontrar. Buscamos firmas de luz, ondas de radio, partículas conocidas. Pero ¿y si este cometa aporta algo más? ¿Una forma de energía o una propiedad que opera bajo principios físicos que aún no hemos descubierto? Suena a ciencia ficción, lo sé, pero hace 200 años, la idea de hablar con alguien al otro lado del mundo, a través de un pequeño dispositivo en tu mano, también sonaba a ciencia ficción. La historia de la ciencia es una historia de descubrimientos que rompieron por completo los paradigmas anteriores. ¿Es tan arrogante pensar que ya lo hemos descubierto todo? No es posible que este cometa sea un mensajero, no de destrucción, sino de un conocimiento que nos obligue a reescribir nuestros libros de física. Quizás el verdadero peligro no es el impacto, sino el shock cultural y científico de enfrentarnos a algo que demuestra que nuestro conocimiento del universo es, en el mejor de los casos, infantil. La NASA califica el riesgo basándose en lo que puede medir. Pero el mayor riesgo a menudo reside en lo que ni siquiera sabemos que deberíamos estar midiendo. Ahora entramos en un terreno pantanoso, un lugar donde la ciencia y la sospecha chocan de frente. Hemos hablado de lo que la NASA dice, de los datos, de las órbitas y de las probabilidades. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Te lanzo una pregunta directa, piénsalo bien. ¿Es posible que haya información que no se está compartiendo con nosotros? ¿O por el contrario, todo este revuelo es simplemente la cautela necesaria, el respeto que le debemos a lo desconocido cuando llama a nuestra puerta cósmica? Imagina un gran tablero de ajedrez. En un lado, tienes a la NASA, una institución con décadas de experiencia, telescopios potentísimos y científicos de primer nivel. Sus comunicados son claros, medidos, tranquilizadores. Nos dicen que el cometa 3 y Atlas es un visitante fascinante, una oportunidad científica única, pero no una amenaza. Sus datos son públicos, sus cálculos están ahí para quien quiera revisarlos. Son sin duda nuestra principal fuente, el jugador más poderoso de la partida. Pero en el otro lado del tablero hay otras piezas. No son tan grandes ni tan brillantes, pero existen. Son expertos independientes, astrónomos aficionados con equipos sorprendentemente avanzados e incluso voces que se mueven en los márgenes, en el terreno de las teorías alternativas. Algunos de ellos miran los mismos datos que la NASA y llegan a conclusiones diferentes. No estoy aquí para decirte que estas teorías son ciertas, para nada, pero existen, son parte del debate que se genera en Internet, en foros, en rincones oscuros de la web. Algunos señalan pequeñas anomalías en la trayectoria del cometa, cambios de brillo que, según ellos, no se explican solo con la sublimación del hielo. Otros se preguntan por qué un objeto intergaláctico elige precisamente esta trayectoria, casi como si estuviera guiado. Son ideas que la ciencia oficial descarta de plano, tachándolas de pseudociencia. Pero esas ideas persisten, alimentadas por una desconfianza que parece crecer cada día. Y aquí es donde la cosa se pone realmente complicada. Vivimos en una era de sobreinformación. Te bombardean con noticias, con datos, con opiniones, con titulares sensacionalistas. La desinformación es como un virus que se propaga a la velocidad de la luz. En este caos, ¿cómo sabemos diferenciar la ciencia sólida, la que se basa en pruebas y en el método científico, del simple alarmismo de gente que solo busca clics y generar pánico? Y lo que es aún más inquietante, ¿cómo lo diferenciamos de una posible ocultación deliberada de información? A veces, la verdad no está en un extremo ni en el otro,
sino en ese incómodo y estrecho espacio que hay justo en medio de los dos. Piénsalo por un momento. La historia está llena de ejemplos en los que las autoridades no contaron toda la verdad para, según ellos, evitar el pánico. Desde desastres naturales hasta accidentes tecnológicos. La justificación es siempre la misma. La población no está preparada para manejar la verdad completa. El caos sería peor que el propio evento. Es una lógica paternalista, la idea de que papá gobierno sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora aplica esa misma lógica al cometa 3I Atlas. Te hago una pregunta, y quiero que seas sincero contigo mismo. Si las consecuencias de la visita de este cometa fueran realmente graves, mucho más graves de lo que nos están diciendo, ¿crees que nos lo dirían abiertamente? Imagina un comunicado oficial. Estimados ciudadanos del mundo, existe una probabilidad no nula de que un fragmento de este cometa impacte la Tierra, causando una catástrofe de nivel de extinción. Mantengan la calma. ¿Te lo imaginas? Sería el caos absoluto. Los mercados se desplomarían, las ciudades serían evacuadas en estampidas, la ley y el orden desaparecerían en cuestión de horas. Entonces, si no nos lo dijeran, ¿por qué razón lo ocultarían? ¿Para mantener el control? ¿Para que las élites tuvieran tiempo de ponerse a salvo en sus búnkeres de lujo, mientras el resto de nosotros enfrentamos el destino? O quizás por una razón más, digamos, noble. Quizás para darnos la oportunidad de vivir nuestros últimos días en paz, sin el terror y la angustia de saber que el fin está cerca. Para que pudieras abrazar a tus seres queridos una última vez sin que una sombra apocalíptica se cerniera sobre vosotros. Es una elección moralmente terrorífica. ¿Qué es mejor? ¿Una verdad que desata el infierno en la tierra o una mentira piadosa que preserva la paz hasta el último segundo? No tengo la respuesta, y cualquiera que te diga que la tiene probablemente te esté mintiendo. Lo que sí sé es que esta duda, esta semilla de sospecha, es poderosa. Una vez que se planta en tu mente, es muy difícil de arrancar. Te hace cuestionar todo lo que lees, todo lo que escuchas. Te obliga a convertirte en un detective, a buscar pistas entre líneas, a interpretar silencios. Mira las imágenes del cometa. Son fascinantes, ¿verdad? Una mancha borrosa de luz viajando a través del vacío. Para un científico, es un conjunto de datos: brillo, composición, velocidad. Pero para alguien con la mente abierta a otras posibilidades, esa mancha de luz podría ser cualquier cosa. Podría ser un simple trozo de roca y hielo, tal y como nos dicen. O podría ser algo más, algo que no entendemos, algo que quizás no quieren que entendamos. Pensemos en los proyectos secretos. Todos los gobiernos los tienen. Proyectos que se mantienen ocultos durante décadas. Programas espaciales militares, tecnología de vigilancia, armas experimentales. Si son capaces de ocultar proyectos de miles de millones de dólares aquí en la Tierra, ¿te parece tan descabellado pensar que podrían ocultar información sobre algo que está a millones de kilómetros de distancia? El espacio es la última frontera y también el lugar perfecto para guardar secretos. Es vasto, oscuro y en su mayor parte inaccesible para el ciudadano de a pie. Nosotros dependemos de lo que ellos, los que tienen los telescopios y los cohetes, deciden mostrarnos. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Conspiración o cautela? ¿Estamos siendo testigos de una campaña de desinformación masiva para ocultar una amenaza real? ¿O simplemente estamos proyectando nuestros propios miedos y ansiedades en un fenómeno natural? Quizás la respuesta no sea tan importante como el hecho de que nos hagamos la pregunta. El simple acto de cuestionar, de no aceptar ciegamente la primera versión que nos dan, es un ejercicio de pensamiento crítico.
Es lo que nos diferencia de las ovejas que siguen al rebaño sin preguntar a dónde van. Porque al final del día, cuando mires al cielo nocturno, buscando esa pequeña mancha de luz que es el cometa 3I Atlas, lo que veas dependerá de ti. Verás un cometa, sí, pero también verás el reflejo de tus propias creencias, de tus esperanzas y de tus miedos más profundos. Verás la ciencia, la maravilla del universo. Pero quizás, solo quizás, también verás un signo de interrogación gigante flotando en la oscuridad, preguntándote, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí fuera? Y, lo más importante, ¿estás preparado para la respuesta, sea cual sea? Porque a veces la ignorancia no es una bendición, sino una sentencia. Y la verdad, aunque duela, es lo único que puede hacernos libres. O, en este caso, lo único que podría darnos una oportunidad de sobrevivir. Así llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje que nos ha llevado desde los confines helados del espacio intergaláctico hasta el corazón mismo de nuestras dudas y temores más profundos. Hemos desmenuzado las teorías, hemos escuchado a los expertos y hemos contemplado las posibilidades que el cometa 3I Atlas trae consigo. Pero, ¿qué nos queda después de todo esto? Nos hemos enfrentado a la idea de que un objeto proveniente de otro sistema estelar, un vagabundo cósmico, está en ruta hacia nuestro vecindario. Un visitante que no juega según nuestras reglas, con una órbita que desafía lo que creíamos saber sobre la danza de los planetas. Hemos visto cómo la NASA, esa voz de la razón científica, nos asegura que no hay un riesgo de impacto directo, que su paso por el perihelio el 29 de octubre será un evento para observar, no para temer. Y, sin embargo, una pregunta incómoda persiste en el aire, como una estática que no se va. ¿Es eso todo lo que hay? Hemos navegado por aguas turbulentas, explorando teorías que van más allá de la ciencia convencional. Ideas que sugieren que este cometa podría no ser solo una roca y hielo. Se ha hablado de señales, de artefactos, de la posibilidad de que no venga solo. Podría ser una nave nodriza, un arca de una civilización perdida, o peor aún, el heraldo de algo que no podemos ni empezar a comprender. Estas ideas, por descabelladas que suenen, nacen de un lugar muy humano, la necesidad de encontrar un significado en lo desconocido. Nos hemos preguntado si la información que recibimos es completa. ¿Nos están contando toda la verdad? ¿O solo la parte que podemos manejar, la versión editada para evitar el pánico? Hemos visto cómo, a lo largo de la historia, los grandes poderes han ocultado información por lo que consideran el bien común. Desde proyectos militares secretos hasta descubrimientos que podrían cambiar el paradigma de nuestra civilización. ¿Podría ser este uno de esos casos? ¿Podrían los telescopios más potentes del mundo estar viendo algo que no se nos está permitiendo ver? Imagina por un momento que esas teorías alternativas tuvieran un ápice de verdad. No el fin del mundo apocalíptico de las películas, sino algo más sutil, más profundo. El fin de nuestro mundo tal y como lo conocemos, el fin de nuestra soledad en el universo. ¿Qué pasaría si el 29 de octubre el cometa no solo cruza el perihelio, sino que se detiene? ¿O cambia de rumbo de una manera que desafía toda física conocida? ¿O emite una señal clara e inequívoca? Un «Hola, estamos aquí», la conmoción sería total. Las religiones se tambalearían, los gobiernos entrarían en crisis y cada ser humano en este planeta tendría que reevaluar su lugar en el cosmos. No sería un impacto físico, sino un impacto a nuestra psique colectiva. Piensa en los hombres de negro, no como en la comedia de Hollywood, sino como un concepto, una metáfora del control de la información. La idea de que existe una agencia, un grupo en la sombra, cuyo único propósito es mantener el statu quo,
mantener a la humanidad en la oscuridad sobre las grandes verdades cósmicas para evitar el caos. Es posible que mientras nosotros debatimos en foros y vemos videos como este, haya gente en salas sin ventanas decidiendo qué fragmentos de la verdad se nos van a filtrar. Podrían estar monitoreando al cometa 3I Atlas no con curiosidad científica, sino con una aprehensión estratégica, preparando protocolos para un escenario que el público ni siquiera sabe que existe. ¿Y qué hay de la posibilidad de que este cometa sea una especie de prueba? Una teoría esotérica que circula en ciertos círculos sugiere que eventos cósmicos como este son filtros para la conciencia humana, pruebas diseñadas por una inteligencia superior para ver si estamos listos para el siguiente paso evolutivo. ¿Cómo reaccionamos ante lo desconocido? ¿Con miedo y división o con unidad y curiosidad? Según esta visión, nuestra respuesta colectiva a la llegada del 3I Atlas podría determinar nuestro futuro como especie. No se trata del cometa en sí, sino de nosotros. Él es solo el catalizador, el espejo que nos muestra quiénes somos realmente cuando nos enfrentamos a lo verdaderamente extraño. Incluso si descartamos todo lo anterior y nos quedamos con la versión más simple y científica, la de un mero espectáculo celestial, el evento sigue siendo profundamente significativo. Piensa en ello. Un objeto que ha viajado durante miles, quizás millones de años desde una estrella que nunca veremos, va a pasar lo suficientemente cerca como para que podamos observarlo. Es un mensajero del universo profundo, un trozo de historia cósmica que nos roza por un instante. Su viaje nos obliga a levantar la vista del móvil, de nuestras preocupaciones diarias y a contemplar la inmensidad que nos rodea. Nos recuerda que nuestro planeta es una mota de polvo en un océano cósmico vasto y lleno de maravillas y quizás de peligros que ni imaginamos. Nos obliga a ser humildes, independientemente de si el 3I Atlas representa el fin del mundo o solo un espectáculo celestial. Lo que sí está claro es que su visita nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre nuestro lugar en el universo y la información que recibimos. Nos empuja a cuestionar, a dudar de las narrativas oficiales, a explorar los límites de nuestro conocimiento y a confrontar nuestros miedos más primarios. Este cometa es un catalizador para el pensamiento crítico. Es una invitación a no aceptar la primera respuesta que nos dan, a cavar más hondo, a conectar los puntos que otros quieren mantener separados, porque la verdad, sea cual sea, rara vez es simple o reconfortante. Y eso nos lleva a la pregunta definitiva, la que resuena en el silencio del espacio y en el fondo de tu mente. No se trata solo de un cometa, se trata de todo lo que representa, de la incertidumbre, del potencial oculto del universo. ¿Estás preparado para lo que el 29 de octubre pueda traer o para las verdades que aún no conocemos? La respuesta no está en el cielo, está dentro de ti. Si este viaje te ha hecho pensar, si te ha provocado y te ha abierto la mente a nuevas posibilidades, entonces hemos logrado nuestro objetivo. Pero la conversación no termina aquí. Quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que es solo una roca espacial o hay algo más? ¿Qué teorías tienes? Y sobre todo, en el hipotético caso de que el riesgo fuera real, ¿qué podríamos hacer como individuos, como comunidades, para resguardarnos? ¿Qué pasos prácticos tomarías? Deja tu teoría en los comentarios. Construyamos juntos el mayor debate sobre este evento. Comparte este video con alguien que necesite cuestionarse la realidad. Y si no quieres perderte ni un solo misterio del cosmos, suscríbete y activa las notificaciones, porque el universo está lleno de secretos y nosotros apenas hemos empezado a rascar la superficie. Gracias por acompañarme hasta el final
Nos vemos en el próximo misterio.